Bienvenidos de nueva cuenta a este módulo que estamos analizando, principalmente el módulo de huesos de cabeza, principalmente lo que es huesos del cráneo. En esta ocasión trataremos y analizaremos un hueso muy interesante que es el hueso esfenoides. Entonces el hueso esfenoides, como ya lo mencioné, es un hueso que corresponde por su estructuración anatómica a los huesos del cráneo. Es un hueso impar que está situado en la línea media y anterior de la base de nuestro cráneo. Estructuralmente, el cráneo está conformado, por lo que habíamos platicado anteriormente, por lo que es la bóveda y la base. En este caso, el hueso esfenoides va a estar ubicado en la base de nuestro cráneo, conformando lo que denominamos el piso medio de la base del cráneo. Asimismo, en su parte exocraneal va a formar lo que es la fosa pterigomaxilar. Como veremos más adelante, este hueso tanto estructuralmente como anatómicamente tiene demasiada importancia para la conformación de nuestro cráneo y de estructuras que tienen relacionadas con la cavidad oral. Comenzamos. Entonces, como les había dicho, el hueso esfenoides es un hueso impar. Para su estudio es un hueso irregular, entra dentro de esta clasificación de huesos irregulares, ¿sí? Para su estudio vamos a hablar entonces que lo podemos dividir en las siguientes porciones. Primero, de manera central, un cuerpo que, como dicen todos los anatomistas, asemeja a una figura geométrica. En este caso es a un cubo, en el cual podemos distinguir diferentes caras. Empezamos con una cara superior, una cara inferior, una cara posterior, dos caras laterales y una cara anterior. Asimismo va a estar conformado por unas apófisis, es decir, salientes óseos que parten todas exactamente de este hueso. Hablaremos entonces de unas apófisis pequeñas denominadas alas menores, unas apófisis mayores denominadas alas mayores, unas apófisis verticales denominadas apófisis pterigoides. Hablaremos entonces de cada una de estas subdivisiones de las que se conforma o está estructurado este hueso. Iniciamos. Primero hablaremos del cuerpo. Les decía que el cuerpo está conformado, asemeja una forma de un cubo. Entonces, para su estudio vamos a hablar de 6 caras. De estas hablaremos solo de las más importantes de acuerdo a su relación estructural anatómica. La cara superior es totalmente endocraneal, es decir, va a estar viendo hacia la base de nuestro cerebro. Cabe mencionar de importancia, en orden de adelante o anterior hacia atrás, es decir, hacia posterior, encontramos las siguientes estructuras. Primero, encontramos un orificio a cada lado que se denomina el agujero óptico, de estructuras del nervio óptico. Inmediatamente a un lado de él encontramos el canal óptico, donde va a tener el asiento lo que denominamos el quiasma óptico, es decir, el lugar donde los nervios ópticos se encuentran y se integran en un centro de información óptica para procesamiento previo antes de ingresar al cerebro. Inmediatamente posterior a este canal óptico encontramos una gran canaladura o depresión que se denomina la silla turca o la fosa pituitaria. Recordemos que todas estas impresiones que se quedan en los huesos no son más que el resultado del desarrollo conjunto tanto de las estructuras óseas como de las estructuras subyacentes, en este caso estructuras del sistema nervioso central. Aquí esta canaladura o denominada silla turca va a estar delimitada primero por una pared anterior y una pared posterior. ¿Por qué surge esta canaladura? Porque aquí va a albergar el desarrollo de una glándula muy importante, la glándula pituitaria o glándula hipófisis. Esta glándula durante su desarrollo va a generar protrusión hacia la estructura ósea, formando esta
concavidad o esta fosa denominada silla turca. Veámoslos de lado, vean, es una estructura bastante prominente hacia abajo. En su pared posterior de este cuerpo, es una pared realmente articular. Aquí vamos a encontrar el hueso occipital en su apófisis basilar, va a estar articulado con este hueso en esta situación. Su cara inferior, es decir, es totalmente exocraneal. Aquí esta cara va a articular principalmente con los huesos palatinos y con formando lo que es la fosa pterigomaxilar, es decir, prácticamente es de inserción de musculatura blanda del paladar. La cara anterior encontramos los famosos senos etmoidales, que son dos cavidades neumáticas del mismo, que al estar articulando principalmente con el hueso etmoides se van a continuar hacia los senos etmoidales anteriores. De importancia no hay otra cosa que mencionar de relevancia. Hablaremos entonces ahora de las caras laterales. Las caras laterales tienen su importancia estructural anatómica porque de aquí parten todas las apófisis que muestra o salientes óseos que muestra este hueso. Primeramente, vamos a ubicarlos. Vean, cara lateral. Hablemos que desde su ángulo, en la combinación de su ángulo anterior y superior, es decir, en el ángulo antero-superior, va a partir una saliente en forma triangular, delgada, de manera de adentro hacia afuera y ligeramente de abajo hacia arriba, la cual va a terminar en un vértice. Es lo que denominamos las alas menores de el esfenoides. ¿Bien? Estas alas menores van a estar rodeando prácticamente en su punto de inserción al canal óptico junto a la pared superior del cuerpo de los esfenoides. Más atrás, a lo largo de toda la espesura de esta cara lateral, va a partir igual unas apófisis un tanto horizontales que después se vuelven verticales, completamente irregulares y anfractuosas, con ligera concavidad superior, es decir, viendo hacia la cara endocraneal, que se denominan alas mayores del esfenoides. En conjunto, estas alas mayores con las alas menores van a circunscribir un espacio triangular entre ambas, la cual se denomina hendidura esfenoidal. Esta hendidura esfenoidal es de importancia porque tanto estructuralmente como por relación con estructuras anatómicas. Primero, en su composición, si la vemos de frente, esta hendidura esfenoidal, vean, así, pues no nos dice gran cosa. Vamos a ver todo la conformación de nuestro cráneo. Vean. Aquí vemos, este es de nueva cuenta el esfenoides. Esta que hablemos acá sería la hendidura esfenoidal. Entonces, estructuralmente la hendidura esfenoidal va a representar la parte más profunda de la órbita ocular. ¿Sí? Si nosotros vemos de cerca las cavidades oculares, en lo más profundo vemos el agujero óptico y la hendidura esfenoidal. Aquí vemos parte de el ala menor y el ala mayor de los esfenoides. ¿Por qué es importante también esta hendidura esfenoidal? Puesto que por esta va a pasar 4 nervios importantes que tienen que ver, si estamos hablando que es la parte más profunda de la cavidad o de la órbita ocular, tiene que ver principalmente con nervios que tienen que ver con el sentido de la visión y el movimiento del ojo. Y entonces hablaremos que pasarán 4 pares craneales importantes. Primero, el par número 2, que es el nervio óptico. El tercer par craneal, el oculomotor o motor ocular común. El nervio 4 o patético o troclear. Y el par craneal 6, oculomotor o motor ocular externo. Les comento estas dos nomenclaturas porque existen estas dos. Una anterior, que es la que maneja los nombres de motor ocular externo, patético y motor ocular común. La nueva nomenclatura implica que es el nervio oculomotor, troclear y abducente. Se me las menciono porque la literatura, como sabrán, algunas veces consultamos libros de anatomía un tanto no tan actualizados
y mencionan la nomenclatura anterior. Entonces decíamos, esta hendidura esfenoidal es de importancia porque a través de esta atraviesan estas estructuras importantes para el sentido de la vista y la alimentación y movimiento de nuestro ojo. Asimismo, la arteria y la vena oftálmica pasan por este lado. ¿Ok? De estas alas mayores, también de importancia, tenemos 3 agujeros que los vamos a ubicar de adelante hacia atrás, inmediatamente por abajo de la hendidura esfenoidal, como lo podemos notar acá. Inmediatamente por atrás de la hendidura esfenoidal vamos a encontrar el agujero redondo mayor o foramen redondo mayor. Este agujero sirve para dar salida del sistema nervioso central o del cerebro propiamente dicho a un par craneal, la rama B2 de el nervio trigémino, es decir, del nervio maxilar superior. Por aquí emerge hacia las estructuras de la cara para dar sensibilidad y sensibilidad e inervación motriz a los músculos de la masticación principalmente. Luego, inmediatamente más abajo encontramos el foramen redondo, el foramen oval. ¿Ven? Es un tanto más grande que el anterior que hemos visto. Por este emerge la rama B3 del nervio trigémino, es decir, el nervio maxilar inferior, que el cual va a dar sensibilidad a toda la arcada inferior, que para ustedes es algo muy importante. Veremos más adelante en este módulo cómo discurre este nervio a partir de la salida del cráneo hacia las estructuras profundas de los alvéolos y de los órganos dentarios que se encuentran en la cavidad oral. Y más posterior encontramos el agujero espinoso o agujero redondo menor. Por este, a diferencia de los otros dos, no va a salir nada, va a entrar una estructura importante, es decir, la arteria meningea media. La arteria meningea media va a entrar a ingresar una del lado derecho, otra del lado izquierdo, va a ingresar y se va a adosar a la parte interna del ala mayor. Después se continuará con el hueso temporal, después para continuar con la pared interna del hueso parietal y unirse con la del otro lado a la línea media en la cisura interparietal. Esta arteria meningea media es muy importante porque es la que va a dar irrigación a prácticamente 2/3 partes de la corteza cerebral. Vemos más abajo de la misma cara lateral, en su borde posterior inferior, encontramos un salientes óseas, unas apófisis, pero que ahora en vez de las otras dos que eran horizontales y ascendentes, estas son descendentes y verticales. Denominamos las famosas apófisis pterigoides. Estas igual están divididas en 2 alas o 2 apófisis subdivididas denominadas ala interna y ala externa. Juntas, estas alas sirven principalmente de inserción a músculos del paladar blando, es decir, a los músculos que van a estar formados en la apófisis pterigomaxilar. Veamos aquí lo vemos a más profundidad. Vean, aquí estamos viendo, estas serían las apófisis pterigoides, los huesos fenoides. Aquí estaría delimitado el maxilar superior con el paladar duro, con el palatino, y juntos aquí estaría, esto conforma el paladar duro, y aquí estaría insertado los músculos del paladar blando, insertados directamente en las apófisis pterigoides. Vamos a volver. Ahora, ¿con quién se articula este hueso? Este hueso se articula, vean, vamos a ver. Vamos a desvanecer los otros para que lo podamos ver adecuadamente. Voy a alejar un poquito para que puedan apreciar. Entonces, principalmente hacia adelante, así lo estamos viendo de manera superior, hacia adelante este hueso se va a articular con el hueso frontal en sus partes laterales y con el hueso etmoides en su parte central. Hacia atrás se va a articular con el hueso temporal a través de su porción petrotimpánica. En la parte posterior, a través de la cara posterior de su cuerpo, se va a articular con la apófisis basilar del hueso occipital. Vemos la conformación.
Les decía, este hueso es muy importante porque conforma estructuras tanto internas como externas y protege gran parte de la zona central de nuestro sistema nervioso central. Cualquier lesión a este nivel, denominado piso anterior, una fractura, una contusión o un trauma directo a esta zona, puede generar una afectación directa a el sistema nervioso central que puede desencadenar en la muerte. ¿Ok? Bueno chicos, espero que ya saben, las siguientes dudas o preguntas lo podemos resolver en la clase y además van a irlo resolviendo con las siguientes actividades. Que tengan un excelente día. Hasta pronto.